Con 3 circulares rojas de Interpol en su contra, una deportación a Italia al parecer inevitable y las voces de las víctimas pidiendo verdad y justicia y que vuelva al país a cumplir con los compromisos que adquirió cuando se desmovilizó, Salvatore Mancuso se volvió de nuevo un tema del que todo el mundo habla. Persisten las dudas sobre la efectividad del gobierno en el trámite para traerlo de nuevo al país, y mientras algunos hablan de negligencia, las preguntas se centran ahora en lo que puede pasar cuando sea deportado. ¿Quedaría en libertad al llegar a Italia? ¿Qué recursos le quedan a Colombia para traerlo de regreso? En Contexto le explica. En toda una novela terminó convertida la solicitud de extradición a Colombia del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, preso en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Aunque en teoría debía regresar al país luego de cumplir su pena en Estados Unidos, varias vueltas llevaron a que las autoridades de ese país dieran el aval para que el ex jefe del bloque Catatumbo de la SAUC fuera deportado a Italia, país del que también tiene nacionalidad. Pero para entender todo el lío detrás de esa decisión hay que conocer los detalles del proceso. Salvatore Mancuso fue extraditado sorpresivamente el 13 de mayo de 2008 a Estados Unidos junto a otros 13 jefes paramilitares, varios de los cuales dejaron en veremos sus procesos judiciales en Colombia con el argumento de que el gobierno los había traicionado tras haberse sometido a la Ley de Justicia y Paz. Mancuso en realidad no fue uno de ellos, él siguió en Justicia y Paz y ya tiene 2 macrosentencias en contra como ex jefe del bloque Catatumbo. Desde Estados Unidos, Mancuso rindió versiones sobre casos emblemáticos como la masacre del Aro en Antioquia, la del Salado en Sucre y la de Mapiripán en Meta. Pagó 12 años de cárcel en Estados Unidos y en marzo de 2020 fue trasladado a una celda de paso en Georgia, mientras se decidía su destino. Ahí se destapó la puja entre Mancuso y la justicia colombiana. Mientras que él pidió su deportación a Italia, país de origen de su familia, la Fiscalía anunció la activación de una solicitud de extradición para que responda por más de 50.000 crímenes en los que tendría responsabilidad como ex jefe paramilitar entre 1995 y 2004, año en que se desmovilizó. Desde marzo, Colombia ha tenido que enviar 4 solicitudes de extradición en el caso Mancuso. 2 de esas, presentadas por requerimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, fueron rechazadas por asuntos de forma. Una más fue presentada el 13 de mayo de 2020 por orden del Juzgado 18 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. Sin embargo, el gobierno tuvo que retirarla porque la condena sobre la que se basaba ya había sido unificada con las sentencias de Justicia y Paz. Finalmente, el 20 de agosto pasado, la Cancillería radicó una solicitud de captura y extradición con carácter urgente ante el Departamento de Estado de Estados Unidos con base en una nueva orden de captura librada por el Tribunal Superior de Bogotá el 11 de agosto de este año. Desde el 11 de febrero de este año, Mancuso hizo la solicitud ante la justicia de Estados Unidos para ser deportado a Italia una vez cumpliera su sentencia por narcotráfico. En medio de la pandemia del nuevo coronavirus, el 27 de marzo de este año, Mancuso fue trasladado al centro de detención Irwin County, en el estado de Georgia, bajo tutela del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Fue precisamente esta agencia la que el 15 de abril aprobó su deportación y el 24 de agosto un juez federal de Washington accedió finalmente a que fuera enviado a Italia. Mancuso ya había empezado a moverse para acelerar la obtención del pasaporte y los arreglos de viaje necesarios para su traslado a Europa, y el 18 de agosto el abogado Héctor Mora radicó en representación de Mancuso una moción de emergencia en la que aseguraba que el ex jefe paramilitar estaba siendo retenido en Estados Unidos de manera ilegal, pues generalmente la deportación demora 90 días máximos y él lleva más de 150 días sin que su salida de Estados Unidos se haya concretado. El ex jefe Para ha dicho en Estados Unidos que si regresa a Colombia podría ser hasta torturado, y su defensa sostiene que los jueces del país están cediendo a la presión gubernamental para traer a Mancuso de regreso. Al tiempo, él asegura que incluso si se va a Italia seguirá comprometido con las víctimas en Colombia de la guerra que él mismo promovió.
El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, dice que el gobierno confía en Italia, un país con el que Colombia ha tenido muy buena cooperación judicial y que, dice Ceballos, respetará el tratado de Interpol ahora que Mancuso tiene 3 circulares rojas. El presidente Iván Duque, por su parte, ha dicho que si es el caso, se pedirá a la Corte Penal Internacional que investigue. En Italia, entre tanto, el procurador antimafia Nicola Gratteri entró también en esta controversia y dijo que Mancuso llegaría a ese país como una persona libre, pues la justicia no lo reclama. Insistió en que Italia no lo está protegiendo, sino que solo está cumpliendo a la letra con el código y los tratados internacionales. Entre tanto, el Ministerio de Justicia de Colombia señaló que radicará una solicitud formal para que el Congreso apruebe el acuerdo de extradición con Italia, cuyo Parlamento ya lo avaló el 8 de julio. Ese acuerdo se firmó en 2016 durante el gobierno Santos. El ex jefe paramilitar está a la espera de que la sección de apelación de la JEP resuelva un recurso que interpuso luego de que en junio pasado los magistrados de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción le negaran la entrada al Tribunal de Paz con el argumento de que Mancuso fue un paramilitar activo que debe ser juzgado en el Tribunal de Justicia y Paz creado después de la desmovilización de las AUC. Mancuso esperaba entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz bajo la idea de que fungió como un tercero civil, es decir, como una persona que apoyó, auspició o financió el conflicto armado. En caso de que se le niegue, Mancuso tendrá que contar sus verdades sobre el conflicto armado en Justicia y Paz, pero también puede entregar información como aportante voluntario a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que es un organismo extrajudicial. Puede hacer lo propio ante la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.